Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario Tartaglia. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a Saúl Rogelio Mendoza del CIMAD. Déjenme introducir brevemente a Saúl. Saúl estudió la licenciatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa, haciendo su tesis en teoría de probabilidad y libre. Luego estudió la maestría en CIMAD bajo la supervisión de Octavio Arismendi y Carlos Vargas, siendo su tesis sobre aplicaciones de la probabilidad libre a la información cuántica. Actualmente estudia el doctorado en CIMAD bajo la supervisión de Octavio Arismendi y Raj Rao y trabaja el tema de separación de imágenes con probabilidad no conmutativa. En esta ocasión, Saúl nos hablará sobre el tema matrices aleatorias y mecánica cuántica. Adelante, Saúl, por favor. Gracias, Mauricio. Bueno, como Mauro mencionó, mi formación es de matemático y probabilista, pero tuve la fortuna de estudiar en una facultad donde hay un tronco común de física y se manejan muchas ideas alrededor de la mecánica cuántica, mecánica clásica, un poquito de mecánica estadística. Entonces, eso hizo que en la maestría pudiera abordar con un poquito más de facilidad algunos temas de mecánica cuántica, que debo de hacer un disclaimer aquí y decir que como mi formación es de matemático, quizás les voy a hablar ideas más divulgativas que tengo de la mecánica cuántica y cómo las traslado al punto de vista matemático. Pero algunos de ustedes quizás pueden ser más precisos con las ideas que estoy diciendo y yo acepto comentarios, recomendaciones, aclaraciones al final. Por ahora voy a ser un poquito divulgativo con la parte física y un poquito más formal con la parte matemática. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy honrado por esta invitación. Y bueno, en principio voy a explicar un poquito de qué es una matriz aleatoria y voy a hablar cómo se conecta con la mecánica cuántica. Mecánica cuántica contado como una historia así de Disney, así rápida y breve y a lo mejor no con tanto detalle en el rigor. Nace cuando a finales del siglo XIX tienen varios problemas que no explicaba la teoría actual. Entre ellos uno que se llama la radiación del cuerpo negro, que teóricamente, o sea, con la teoría que había hasta ese momento, se esperaba que algo absurdo, un infinito por ahí en las energías de un cuerpo ideal. Pero en la práctica no era así. Y a Max Planck se le ocurre decir que la energía tal vez no se da en la naturaleza como algo continuo, sino más bien como algo discreto. Entonces, plantea esta idea de los cuantos de energía en el sentido de que toda la energía en el universo irradia en múltiplos enteros de una constante universal, la llamada constante de Planck, salvo una normalización allí. A lo que voy es que si pensábamos antes que R era, que los reales eran posibles valores de energía, ahora sabemos que no, que hay una cantidad pequeñita que multiplicamos por un entero y esos son los valores posibles de energía. Y con esa idea de Planck, muy criticada en su momento, muy cuestionada también, ya con esa teoría se arreglaron los problemas que tenían en ese momento para el cuerpo negro, pero tomó más formalismo cuando Einstein la utilizó para explicar un fenómeno que no se explicaban en ese tiempo tampoco, que se llama el efecto fotoeléctrico. O ellos ya sabían que la luz se comportaba como onda y tenían una función de onda para la luz, pero pensar que era una partícula y que la energía venía en paquetes, en cuantos, ayudó a explicar por qué cuando la luz le pegaba a ciertos materiales los cargaba eléctricamente. Eso ya hizo que muchas personas voltearan a ver la mecánica cuántica con seriedad, y esta dualidad de las que les estoy hablando, de que cosas que se sabían que eran onda parece que también son partículas, y cosas que se sabían que eran partículas parece que también tienen que tener naturaleza de onda,
hace que nazca la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger como una función de onda asociada a cualquier cosa, a cualquier materia, a cualquier sistema cuántico, cualquier sistema físico. Entonces dice, a ver, por ejemplo, si un electrón, ya sabíamos que era partícula, ahora sabemos que esa onda también tiene que tener una función de onda asociada. Y se ve como la pongo aquí, la ecuación de Schrödinger es una ecuación diferencial cuya solución me da un elemento que cambia en el espacio y en el tiempo y que me ayuda a codificar la probabilidad de encontrar al sistema en cierta posición a cierto tiempo. A esto le llamamos la dinámica del sistema cuántico. Y bueno, si ustedes observan aquí, este término viene de la energía cinética y esta es la energía potencial. Entonces lo que estamos haciendo aquí nomás es descomponer la energía mecánica para explicarle la evolución del sistema en el tiempo. Y bueno, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Esta ecuación diferencial de variables espaciales y variable temporal, una técnica es que yo puedo postular que la función de onda, la solución, tiene una forma así. Este es un método en ecuaciones diferenciales que funciona muy bien, que se llama separación de variables. Suponemos que tiene esta forma, una función que solo depende de la posición y una función que solo depende del tiempo. Si ustedes hacen eso se va a simplificar porque aquí solamente tengo una derivada respecto al tiempo y el gradiente que está aquí solo es respecto al espacio. Así un bosquejo rápido, lo que quedaría es que cuando derivo respecto al tiempo, la función sale y cuando derivo acá respecto al espacio, también la función del tiempo sale y voy a tener algo así como IH, la derivada respecto al tiempo de f de t, entre f de t va a ser igual a 1 entre phi de x. Uy, creo que la pizarra está escribiendo un poquito más feo, pero espero que lo pueda mejorar aquí, así. Por esto, 2 mu bx phi de x, así. Bueno, eso es un operador diferencial, no es algo que podamos cancelar y esto. Si observan lo de la izquierda, no depende de x vector. Si deriváramos respecto a la posición o sacáramos el gradiente de la izquierda, se anularía, nos daría un 0. Y si derivamos respecto al tiempo lo de la derecha, daría 0 también. Eso implica que cuando derivas una función y eso te da 0, eso, bajo ciertas condiciones de que sea diferenciable la función en todo punto y eso, no, tiene que implicar que la función tiene que ser constante. Entonces esto lo igualas a una constante que le llamas e convenientemente y resuelves la ecuación para t y esa sí la sabemos resolver porque es una ecuación de una variable, es prácticamente la ecuación de la exponencial y nos queda una ecuación en términos de lo que depende de la posición. A este operador le puedo llamar h, es un operador lineal, es hermitiano, y nos queda aquí el e, ¿no? En ambos está el e porque aparece como una constante que tiene que estar ahí por la separación de variables. Y esta de aquí es la de la izquierda, es la parte del tiempo, no nos interesa por ahora, y esta es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Ahora, ¿cómo resolvemos nosotros en matemáticas el calcular eigenvalores? Bueno, porque ahora que le puse nombre a este operador como h, el problema que tengo de la ecuación de Schrödinger y por tanto el saber la dinámica de mi sistema cuántico completa, depende de que yo encuentre los eigenvalores asociados a ese operador. Aquí está, miren, h de phi igual a e por phi y e es una constante. Entonces, lo que necesito es encontrar los eigenvalores de un operador.
¿Cómo le hacemos en matemáticas cuando queremos encontrar los eigenvalores de un operador? Pues lo que hacemos es asociarle al operador una matriz y cuando tenemos la matriz asociada, pues resolvemos un sistema que le llamamos el polinomio característico, ¿no? El determinante de la matriz menos lambda a veces la identidad, es un polinomio, encontramos las raíces de ese polinomio y esos son los eigenvalores del operador. Esa es una ventaja muy grande del álgebra lineal, como el espectro de la matriz asociada a la transformación es el espectro también, son los mismos eigenvalores que los del operador. Pero aquí tenemos un problema. Este operador está trabajando en un espacio que quizás es de dimensión infinita. No tenemos bases finitas para asociarle una matriz. Entonces, ¿se puede hacer algo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, lo que vamos a hacer un poquito más adelante es ver que sí se puede, porque en la mecánica cuántica se pone un supuesto ahí para que eso se pueda hacer. ¿Sale? Bien. Entonces, continuamos. Hoy tengo que estar borrando, me imagino. Ah, perfecto. Bueno, ¿qué es una matriz aleatoria? Ustedes saben qué es una matriz. Una matriz es un arreglo rectangular donde las entradas viven en algún campo. En este caso voy a tomar el campo complejo, pueden ser los reales, voy a tomar el complejo porque es algo que quizás la mayoría conocemos, el plano complejo. Tengo un arreglo y las entradas las puedo elegir del plano complejo. Ahora imagínense que esas entradas no son fijas, es decir, que yo elijo aleatoriamente en el plano complejo las entradas de la matriz. Eso quiere decir formalmente que mi matriz es en realidad una función que come elementos en un conjunto abstracto y escupe matrices. Cuando, por ejemplo, cuando A la evalúo en omega 1, obtengo esta matriz de aquí, este es un ejemplo, que tomó este número complejo, el 7, el 8 más 5i, el i, el 0, y cuando lo evalúo en omega 2, ahora ya toma otros complejos diferentes. En realidad, lo que está pasando es que mi matriz no es una matriz fija, es una matriz que tiene por elementos funciones. Y dichas funciones, las funciones de aquí, tienen propiedades tales que me permiten calcular probabilidades asociadas a la matriz. Formalmente lo que decimos es que son funciones medibles en un espacio de probabilidad. Es un término muy técnico de matemáticas, pero lo que nos está diciendo es que son tal la función que nos permite calcular este tipo de probabilidades. La probabilidad de que la parte real de la entrada 1, 1 sean positiva, la probabilidad de que el rango de la matriz sea mayor que 1, la probabilidad de que el determinante esté en la esfera unitaria, cosas de ese estilo, las podemos calcular gracias a que tenemos propiedades bonitas en las entradas de la matriz. Pero es una matriz de funciones. Las variables aleatorias son funciones y las matrices que tienen entradas aleatorias o entradas variables aleatorias pues son matrices que tienen por elementos funciones. Esto cambia toda la jugada porque nosotros no estábamos acostumbrados a trabajar con matrices que en vez que con entradas no en un campo sino en un conjunto de funciones. Pero como esas funciones son funciones complejas, pues vamos a poder hacer cosas para como tomar los omega tal que se cumplen tales cosas. Eso es una matriz aleatoria. Y en probabilidad, seguramente esto lo han visto antes, no todo esto que voy a poner, pero esta distribución en particular, que es la distribución normal o llamada campana de Gauss de manera informal, es la manera que tenemos en probabilidad de calcular esos números. ¿Cuál es la probabilidad de que X esté en cierto intervalo, por ejemplo? Lo que hacemos es pasar el problema de un conjunto abstracto, pasarlo al cálculo diferencial, ya sea de una variable o multivariable. A través de estas funciones, ya sea esta función de aquí que le llamamos la densidad o unos números que nos están diciendo las alturas de unos palitos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que esta variable aleatoria, aquí voy a poner X, esté entre 4 y 8, lo que voy a hacer es tomar el intervalo 4, 8
y contar las alturas de estos palitos de aquí y sumarlas. Cuando sume las alturas, eso me va a dar la probabilidad de que la variable se encuentre en ese intervalo 4, 8. Cuando tengo la distribución normal o la log normal, por ejemplo, lo que hago es la probabilidad de que esté en este intervalo de aquí, en el -1, 0, lo que hago es integrar la función en ese intervalo. Perdón. Y lo que me da es el área bajo la curva, y eso me dice la probabilidad de que la variable x esté en el intervalo -1 y 1. Claramente todas estas funciones están normalizadas para que cuando integres en todo R te dé 1. La probabilidad de que esté en algún lugar, 1. La probabilidad de que no esté en ningún lugar, 0. Y la probabilidad de que esté en un intervalo, pues las alturas que estén en ese intervalo o el área bajo la curva en ese intervalo. Y con esa idea, por ejemplo, ustedes pueden convencerse de que para una variable x beta, es más probable que yo me encuentre en un intervalo alrededor del 0.8 que alrededor del 0.2, porque el área bajo la curva de este intervalo es más chiquita que el área bajo la curva en este intervalo. Y bueno, así medimos probabilidades. Esa es la manera que tenemos de medir probabilidades en un curso de probabilidad básica. Y una distribución en particular que a mí me parece que es muy interesante es la distribución uniforme discreta. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a agarrar un conjunto cualquiera, el que sea, un conjunto abstracto nomás, y voy a darle el mismo peso a todos, el mismo peso, la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, al final lo que estoy haciendo es que si puedo ordenar estos así, x1, x2, hasta xn, todos tienen la misma altura en un intervalo, pues, o en un conjunto más abstracto. Estos pueden ser elementos más abstractos. Y si, por ejemplo, tengo 5 elementos, y lanzo 1.000.000 de veces, hago la repetición de mi experimento, esperaría yo, por las probabilidades asignadas, que cada número de estos o cada elemento de estos me apareciera 200.000 veces, o sea, un quinto de las veces que lancé. Esa es la idea de la distribución, por eso se llama uniforme, porque esperamos que salga la misma cantidad de veces cada elemento que está ahí. Eso es dicho de manera un poquito informal. Pero lo menciono porque a la matriz que tenemos, a una matriz, le vamos a asociar una distribución uniforme discreta, pero el conjunto x1 hasta xn va a ser el conjunto de los eigenvalores. Tomo los eigenvalores de A, que son complejos, son como el polinomio característico de la matriz A, es un polinomio con entradas complejas. Lo que va a pasar es que voy a tener siempre n soluciones de los complejos a ese polinomio, n raíces. Y por tanto siempre puedo definir esto, aunque este conjunto se vuelva muy abstracto. Estoy definiendo la distribución uniforme discreta en el conjunto de eigenvalores de la matriz. A eso le llamamos la distribución espectral, que en realidad lo que estamos haciendo es decir, contando cuántos eigenvalores quedaron en cierto conjunto, cuando estamos midiendo. Esta notación que estoy usando aquí es una notación de teoría de la medida, para ser formales en algunos puntos. Y algo que no estamos acostumbrados a trabajar, quizás hemos trabajado con sucesiones de matrices, pero no sé si habían visto sucesiones de matrices donde la dimensión está cambiando. Es decir, un ensamble de matrices es una sucesión donde la primera matriz es de 1 por 1, la segunda es de 2 por 2, la tercera es de 3 por 3, y así. La dimensión va aumentando y cada vez tengo matrices más grandes. Estas ideas son un repaso rápido de las matrices aleatorias para volver al tema de la mecánica cuántica. Yo les mencioné que había una formalización de la mecánica cuántica
que nos iba a permitir pensar a los operadores como matrices en algún sentido. Y esa formulación es esta. El espacio de estados en mecánica cuántica es un espacio de Hilbert complejo separable. ¿Qué quiere decir todo esto? Sin meterme a profundidades de definir qué es un espacio de Hilbert, pensemos que es un espacio vectorial, es decir, un espacio donde hay vectores, y tengo un producto interior en ellos. Y la condición de separabilidad significa que yo tengo una base que a lo mejor no es finita, pero la puedo enumerar. Puedo ponerla como los números naturales, con 1, 2, 3, x1, x2, x3, x4, y por tanto, muchas de las cosas que yo hacía en álgebra lineal con bases finitas, las voy a poder hacer en este tipo de espacios, pero cambiando las sumas por series. Cambiando, ahora en vez de sumar desde i igual a 1 hasta n, sumo desde i igual a 1 hasta infinito, porque tengo una base numerable que me permite hacerlo. Y en mecánica cuántica, a los operadores lineales de esos espacios se le llama observables, y al espectro de esos operadores se le asocia los valores posibles de una medición. Uno, por ejemplo, si el operador es el hamiltoniano que vimos antes en la ecuación de Schrödinger, los eigenvalores de ese operador son los valores posibles de la energía de ese sistema cuántico. Si ahora el observable fuera la posición, el espectro de la posición van a ser los valores posibles de la posición de ese sistema, y así lo vamos cambiando. Y les puse aquí un extracto, porque me gustó mucho cómo lo redactaron, de un paper que estaba analizando el trabajo de Wigner, y dice lo siguiente: como un sistema cuántico puede ser caracterizado por un hamiltoniano, que es un operador autoadjunto en un espacio de dimensión infinita de Hilbert, un espacio de funciones. Si introducimos un sistema coordenado, es lo que les digo de la base numerable, entonces el hamiltoniano puede ser visto como una matriz hermitiana, porque los operadores autoadjuntos tienen asociados matrices autoadjuntas, una matriz hermitiana, pero de dimensión infinita. Es como si tuviéramos una matriz infinita, sea lo que signifique eso. Supongo que la pueden definir como un elemento que siempre tiene un A y J asociado para I y J, no en un conjunto desde 1 hasta n, sino desde 1 hasta todos los naturales. Y para las aplicaciones es interesante que en vez de matrices de infinitas, se consideren matrices de muy alta dimensión. Y eso es una aproximación al problema con quizás métodos que sí estaban hechos para matrices finitas. Entonces, termina este escrito diciendo ahora la pregunta va a radicar, ya que estamos viendo la ecuación de Schrödinger, la pasamos a un problema de matrices, ahora el problema va a radicar en ver qué matrices están representando fielmente mi sistema cuántico. Si yo puedo resolver ese problema, todo lo que me interesaba de mi sistema cuántico lo voy a poder resolver con álgebra lineal. Pero necesito ver qué matrices están están representando fielmente mi sistema. Y aquí está Eugene Wigner. Wigner estaba queriendo modelar la dinámica de los núcleos de átomos pesados. En los átomos hay un montón de partículas. Cabe decir que la ecuación de Schrödinger se puede resolver de manera analítica para varios casos, pero no tantos. Los que han llevado un curso de mecánica cuántica ya vieron el átomo de hidrógeno, vieron el oscilador armónico, vieron el potencial que salta en un paso, vieron potenciales de Pozo, el potencial triangular, pero son como, no sé si se dieron cuenta en su curso, pero eran como, te lo sacaste de la manga porque esos son los que funcionaban. Y en efecto, una vez que ya tienes correlaciones, ya que pones dos partículas
Adiós esas cosas que podíamos hacer de manera analítica. Hay que hacer cosas aproximadas o poner un hamiltoniano que represente todas las correlaciones y tratar de resolver esto de manera analítica o de manera numérica. Se vuelve complicado. Ahora, si un núcleo tiene átomos pesados, lo que está pasando es que tienes muchas correlaciones y ahora el hamiltoniano se vuelve muy, muy complejo, incluso de plantear. Lo que observó Wigner es que los niveles de energía para átomos de ese tipo se parecían a los eigenvalores cuando graficaba el eigenvalores de ciertas matrices, se parecía a los niveles de energía que graficaba con ciertos átomos. Y otro fenómeno que aparecía ahí era el despaciamiento. Es decir, los niveles de energía tienen ciertas distancias entre ellos y esos espaciamientos hay que respetarlos. ¿Qué matrices me van a hacer que tengan sentido con mecánica estadística que yo puedo usar para modelar mi sistema cuántico, que sus eigenvalores respeten el fenómeno de espaciamiento y que me modele correlación? Bueno, un enfoque es que en vez de pensar la correlación en ponerla exactamente en todo el hamiltoniano, se considere que las entradas son aleatorias y que toda esa incertidumbre que estaba asociada a las correlaciones queden ahora en la incertidumbre que te da el tener variables aleatorias en lugar de complejos. Es una manera de modelar la incertidumbre. Es decir, es como este planteamiento de tirar una moneda. ¿Es un evento aleatorio o es un evento, es un experimento aleatorio o es un experimento determinista? Muchos de ustedes me podrían decir que es un experimento determinista porque si yo calculo la fuerza con la que lo lancé, el ángulo, la fricción y varias cosas de ese estilo, yo podría saber si va a caer cara o águila. Pero ese modelo se vuelve tan complejo de manera determinista que vale la pena pensar que es aleatorio y achacarle toda la incertidumbre que no conocemos, todo lo que no medimos, todo lo que hicimos, asociárselo a una distribución, repetir el experimento y toda la incertidumbre la va a modelar, que ahora no tenemos resultados de manera única, sino resultados aproximados o probabilidades de obtener resultados. Y esas correlaciones de partículas, en vez de ponerlas en el hamiltoniano, las pasamos a que vamos a tener variables aleatorias en las matrices infinitas. Y como dije, en vez de tener matrices infinitas, vamos a pensar en matrices muy grandes para usar cosas de eigenvalores de álgebra lineal finita. La mecánica estadística les dio un hint de por dónde darle, que es considerar que hay entradas gaussianas. Por ahí de la mecánica estadística se utiliza mucho el teorema del límite central, la distribución gaussiana, y eso les dio cómo querían que fuera la distribución de esas matrices. Pero aquí hay algo muy bonito, es esta la distribución de arriba. Para beta puede ser 1, 2 o 4. Si es 1 le llaman el ensamble simpléctico, si es 2 le llaman el ensamble ortogonal y si es 4 le llaman el ensamble unitario. Y lo bonito de estos ensambles gaussianos es que miren la distribución de los eigenvalores. La distribución conjunta de los eigenvalores tiene estos términos de aquí, muy bien, muy bonitos, muy parecidos al producto de gaussianas, pero aparece este producto de aquí que habla de esta cosa de aquí, me codifica la probabilidad de los eigenvalores, porque al ser los eigenvalores de una matriz aleatoria también son cosas aleatorias. Y si se fijan, esto se va a anular si los eigenvalores están juntos. O sea, si los eigenvalores se parecen mucho, esto va a ser muy pequeño. O si alguno de los eigenvalores está junto, esto va a ser muy pequeño. O sea, lo que estoy diciendo con esto es que para los valores más probables de los eigenvalores, vamos a tener el fenómeno de espaciamiento representado por este término de aquí que le llaman el determinante de Van der Monde. Y eso es porque los eigenvalores quieren estar alejados unos de otros. Si unos están cerca de otros, esta cantidad va a ser más pequeña.
y la moda de una distribución, de una densidad, es el valor máximo de la misma. Entonces es como el valor más grande, más probable, está relacionado con que los eigenvalores estén equiespaciados o estén espaciados lo más posible. Entonces, los ensambles gaussianos no solo nacen de la mecánica estadística como algo que querían en los átomos de núcleos pesados, sino que también tiene el espaciamiento que querían ver, que estaban viendo en los experimentos, y como es una matriz aleatoria, tiene la correlación en la incertidumbre de que todo sea aleatorio y no determinista. Entonces, esto ya, boom, un boom en la física, para la física que estaba manejando Wigner, porque ese tipo de matrices tienen una distribución conocida. Y él calcula esa distribución y le llama la distribución del semicírculo, porque si ustedes trazan aquí, ese es un histograma que aproxima la forma de la densidad. Esto se ve como un semicírculo entre -2 y 2. Observen que estoy tomando una matriz que es hermitiana, estoy sumando la gemas su adjuntos, y le sacan el adjunto a esto, les va a dar la misma matriz. Y por tanto los eigenvalores son reales, por eso veo así el histograma en R. Esta fue la distribución del semicírculo de Wigner, y ya tuvo una aproximación para los niveles de energía de ese tipo de átomos, con todo lo que quería. Ahorita se los platiqué quizás muy general, pero al final les voy a poner unas referencias donde tan específicamente las cosas de por qué tiene sentido considerar este tipo de matrices como el análogo, como las que interpretan bien el sistema cuántico de núcleos de átomos pesados. Y les pongo aquí otro resultado límite, que no tiene que ver con cuántica, pero que es muy bonito porque te dice que la matriz de correlaciones la puedes aproximar con una distribución que es la llamada de Marchenko-Pastur, que tiene también es de soporte finito, de soporte acotado, o sea, está en un intervalo acotado, y se parece mucho como a una exponencial truncada. O sea, es como una exponencial que iba bajando, pero la cortan en 4. Bueno, una visión muy rápida, muy caricaturizada de la relación entre la mecánica cuántica y las matrices aleatorias. Voy a recapitular esa parte de esta forma. Tenemos la ecuación de Schrödinger que resolverla nos va a dar la dinámica de nuestro sistema cuántico. Por los supuestos de los operadores en mecánica cuántica, yo esos los puedo pasar a una matriz infinita. O sea, pensarlo como tal. Para aproximaciones me sirve pensar en una matriz muy grande. La mecánica estadística me hace sospechar de la distribución de los elementos de esa matriz, y el teorema de Wigner me dice que los valores de esa matriz grande en el límite van a coincidir con los niveles de energía del sistema que quería representar. Esa es la conexión completa entre la ecuación de Schrödinger y las matrices aleatorias. Y lo que me gustaría mencionarles ahora es algo que yo trabajé en mi tesis de maestría. En algunas partes de lo que les voy a mencionar hay cosas muy técnicas, pero si solo las pongo ahí con el único fin de que si yo les comparto este PDF sea de alguna forma autocontenido, pero no voy a profundizar en los detalles técnicos. Les voy a tratar de dar las ideas generales del entrelazamiento cuántico y de cómo lo modelamos en matemáticas. Repito, y no quisiera ser demasiado enfático con el disclaimer, pero muchas de las cosas de cuántica que estoy diciendo pueden ser imprecisas, solo es para darles las ideas y cómo lo percibimos en matemáticas para modelarlo, y ahí sí puedo ser un poco más preciso. Bien, entonces, entrelazamiento cuántico. Imaginen que yo tengo un conjunto de partículas y otro conjunto de partículas. Cada uno de ellos es un sistema cuántico. En algún pedazo del tiempo yo los hago interactuar. Creo que aquí vale la pena que
colores diferentes, rojo y morado. En algún punto yo las hago interactuar a las partículas y después los separo otra vez, o lo que más se parezca a separarlos. Bueno, ahora que tengo mis sistemas separados, después de haber convivido, después de haber interactuado entre ellos, pasa esto. Puede pasar que si yo hago una medición en el conjunto de partículas de la izquierda, esa medición afecte a una partícula o a un conjunto de partículas en la derecha. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Esto depende de que la distancia, algo viaja. Ese tipo de preguntas chocaron las mentes más brillantes del siglo XX porque creo que hasta lo llamaron acción fantasmagórica a distancia y cosas así, como un fenómeno que se pensaba que era un error en la formulación de la mecánica cuántica, porque esta acción, o sea, esta medición que yo le estoy haciendo al sistema de la izquierda y que está afectando a la derecha, no depende de la distancia, o sea, no es algo que pase si están cerquita o no pase si están lejos en principio. No hay algo que viaje de uno al otro. Al instante que mido en uno, afecta al otro. Nosotros tenemos un límite asintótico para las cosas, para la velocidad de la materia. No, siendo prácticos, no podemos tener algo más rápido que la luz. Entonces, si yo pongo en un extremo del universo el sistema de partículas y en el otro extremo pongo el otro sistema de partículas y afecto a una, no hay algo que pueda viajar para que inmediatamente lo afecte. La explicación más sencilla que se me ocurre de esto es que una vez que convivieron los dos sistemas de partículas, ya no son dos sistemas de partículas, es uno solo. Aunque los separes y los pongas aparte, es un solo sistema. Y bueno, uno de los postulados de la mecánica cuántica es que cuando tú mides, determinas la medición. Es decir, acuérdense que yo les dije que, que el espectro de un operador estaba asociado a los posibles valores que yo podía medir. Pero una vez que yo observo, una vez que yo mido, lo aleatorio me hizo determinar un valor de energía. Pero eso no significa que sea el único valor de energía, sino que la medición me hizo caer en él, lo determina. Y creo que hay un experimento que es el de la doble rendija, que dice que cuando no observas hay un patrón, cuando observas hay otro. Tiene que ver con la medición. Medir en mecánica cuántica es determinar el sistema, es romperlo de alguna forma. Y cuando nosotros medimos el de la izquierda y afectamos el de la derecha, pues es porque estamos en un mismo sistema una vez que convivió. Esta idea así de caricaturizada y de general y de imprecisa que les estoy dando está relacionada con la transmisión de información, porque si tú puedes controlar eso, si tú puedes controlar que un sistema de fotones o que están polarizados en algún sentido convivieron y luego los separaste y el medir en uno afecte al otro, tú puedes hacer mediciones tal que sepas cómo vas a afectar el otro sistema y que el que está, si aquí está Alice, que le llaman, con un sistema de partículas, y acá está Bob con otro sistema de partículas, que Alice le pueda pasar un mensaje a Bob haciendo mediciones en su propio sistema, ya dijimos que es un sistema completo, pero haciendo mediciones en el sistema, en la parte del sistema que tiene a su alcance, sabiendo que eso va a afectar el sistema que tiene Bob de alguna forma que ella quiera transmitirle un mensaje. ¿Cómo implementar esto de manera creativa y formal? Eso es lo que le llamamos un protocolo de transmisión de información. Y estos son ciertos protocolos que son famosos en ese sentido. Y es muy padre, es muy bonito que utilicen la naturaleza cuántica para que estos protocolos tengan cosas que no tenían los protocolos clásicos. Como por ejemplo, que no pueda haber, o con probabilidad muy baja, tengas espías en el mensaje que estás transmitiendo,
porque el espía, al observar lo que está interceptando entre Alice y Bob, está afectando el sistema, y eso con probabilidad alta se va a ver reflejado en la clave cuántica o en el descifrado que están usando Alice y Bob para su mensaje. Es algo muy bonito. Yo les recomiendo que busquen videos en YouTube con esto. Y bueno, en realidad les recomiendo que leen cosas más serias de esto, pero en YouTube hay varios canales que se han dedicado a hacer caricaturas de estos protocolos y están muy interesantes, muy bonitos, animados y todo. Ahora, si el sistema, después de separarlo, no quedó entrelazado, todo lo que haga en el sistema de la izquierda no me va a decir nada en el sistema de la derecha, y por tanto no hay transmisión de información. Por esa idea tan vaga, es importante que tu sistema para transmitir información esté entrelazado. Y ahora sí, formalmente, matemáticamente, el sistema compuesto, vamos a llamarle A de Alice y B de Bob, a los sistemas estos de partículas, si lo queremos seguir viendo así, el sistema compuesto, ya que interactúan, está representado por el producto tensorial. Es un tipo de producto en álgebra lineal, un poquito más avanzada que la que se da en la licenciatura. Y en este espacio nuevo, decimos que un estado es separable si existen estados, le llamo estados a los vectores del espacio de Hilbert. Si existen estados en el espacio de Alice, es un estado en el espacio de Bob, tal que ese espacio, ese estado del sistema conjunto lo puedo expresar como el producto tensorial de esos dos vectores. Si lo puedo hacer así, le llamo separable. Si no lo puedo hacer así, le llamo entrelazado. Ese es el formalismo matemático de esta idea de estar entrelazado o no. Y aquí pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo tomo como espacio de Hilbert el de los, perdón. Si yo pongo como espacio de Hilbert el de los complejos al cuadrado, entonces tengo esta base canónica, la base 1, 0 y 0, 1. Son los vectores de la base de... Estoy tomando C2, C cuadrado sobre C. Acuérdense que el espacio de Hilbert tiene que ser complejo y separable. En particular, este es de dimensión finita, entonces tiene una base de dos elementos. Y el producto tensorial, o sea, ya cuando tomo el producto de H con H, aparecen estos elementos. Esto es isomorfo a C4 y por tanto puedo verlos de esta forma de aquí. El producto del 0 con el 1 me da y me da la base canónica de C4. Con esta, bueno, este espacio, por cierto, se le llama el espacio de qubits o espacio de dos estados. Con esta idea yo ya puedo construir un ejemplo de estado entrelazado. Y aquí está, este es un ejemplo famoso de estado entrelazado. Porque, bueno, quizás aquí conviene que se los ponga en la misma notación que tenía antes. El estado entrelazado es este, 0, 0, 1 entre raíz de 2. ¿Por qué no puede ser este un estado separable? Porque si yo supongo que existen alfa y beta, gamma y delta, tal que se tiene este producto de aquí, este vector de aquí me daría alfa gamma, alfa delta, beta gamma, beta delta. Esto implicaría que alfa por gamma es igual a 1 entre raíz de 2, implicaría que alfa por delta es igual a 0, que beta por gamma es igual a 0, porque estoy igualando entrada por entrada, y que beta por delta es igual a 1 entre raíz de 2. Si yo multiplico el primero y el último, tendría que alfa beta gamma es igual a 1/2. Pero si multiplico el segundo y el tercero, también tengo que alfa, beta y gamma y delta me da 0. Ya es una contradicción. No puede ocurrir que existan esos alfa, beta, gamma y delta.
no pueden existir, no puede pasar esto y por tanto no puede ser separable, tiene que ser entrelazado. ¿Qué pasó? Que tengo un estado que aparece exclusivamente ya en el espacio compuesto. No lo puedo obtener de los espacios factores. Es porque el espacio compuesto, el espacio conjunto es más grande. Bueno, en el espacio compuesto, los operadores, yo los puedo pensar como matrices a bloques, porque acuérdense que los operadores lineales siempre los puedo pasar a una matriz en espacios de dimensión finita. Bueno, acá estoy trabajando en C2, en el espacio de qubits, entonces yo tengo un espacio de dimensión finita, y los operadores del espacio de Hilbert compuesto los puedo pensar como matrices a bloques, porque al final lo que estoy haciendo es que aumenté la dimensión de la matriz en un montón. Si mi espacio 1 tenía dimensión 5 y mi espacio 2 tenía dimensión 3, el compuesto tiene dimensión 15, el producto de esas cosas. Y ahora los operadores me conviene verlos como matrices a bloques, es decir, estos elementos de aquí no son complejos, son matrices también. ¿Y qué significa formalmente que Alice pueda hacer una medición en su sistema o que Bob pueda hacer una medición en su sistema si ya es un solo sistema completo? A eso le llamamos una medida parcial, y es que haga operaciones de este tipo, como este sería una medida parcial para Bob, en el sentido de que no hace nada en el sistema que le toca a Alice, pero en su sistema sí hace una medida que está asociada a un operador phi. Bueno, eso se los estoy mencionando así porque el entrelazamiento cuántico está relacionado con eso. Las personas, como sabían a mediados del siglo pasado, sabían que el entrelazamiento era necesario para la transmisión de información, sacaron estos elementos, esas caracterizaciones. Si al hacer una medición parcial en una matriz a bloques, que en realidad significa que yo a una matriz a bloques le evalúe una función en cada uno de sus bloques, una función de matrices. Si esa transformación cumple con ser positiva, piénsenlo como una condición técnica, y el estado es separable, entonces la matriz que resulta al aplicarle la transformación a cada uno de los bloques tiene que ser positiva definida. O sea que todos sus eigenvalores son positivos. Esto ya me da criterios para ver cuándo un sistema está entrelazado o no. ¿Por qué? Porque si al aplicarle, por ejemplo, la traza a los bloques me da algún eigenvalor negativo, entonces ya sé que el sistema no podía ser separable por el teorema este. Tiene que estar entrelazado. Y lo mismo con este mapeo que se llama de reducción, que son ejemplos de mapeos positivos. Es la contrapositiva del teorema. Si ya sé que hay algún eigenvalor negativo y mi operador era positivo, el estado no puede ser separable. Tiene que ser entrelazado. Esa es la idea que ataqué en la maestría para resolver este problema de aquí. Supongamos que yo tengo una matriz aleatoria que conozco su distribución. Si quieren ignorar esto de arriba, yo conozco la distribución de sus eigenvalores en el límite. Y ahora yo le aplico y es una matriz a bloques, y ahora yo le aplico una función a cada uno de sus bloques. ¿Cómo cambió la distribución de la matriz? O sea, ¿cuál es la distribución de los eigenvalores de esta nueva matriz? Y la puedo sacar en términos de la distribución que ya tenía límite la matriz antes de aplicarle la función. Y la función, en términos de esas dos cosas, de la distribución original y de la función, ¿puedo obtener la distribución de la nueva matriz? Si es así, entonces yo puedo saber si, como es la distribución espectral, cuál es la probabilidad de que sean negativos los eigenvalores y ver si qué probabilidad tiene el sistema de estar entrelazado o no. Para un ejemplo de juguete, que es esta función de aquí de matrices de 2×2, a la izquierda tenemos una colección de matrices que tienen como límite la distribución del semicírculo. Y miren lo que pasa con la distribución espectral al cambiarla con esa función. Esto de la izquierda me lo manda esto de la derecha. Yo puedo tener una fórmula para saber lo de la derecha, solo sabiendo lo de la izquierda y lo de la función. Esa es la pregunta teórica. Y lo mismo con la Marchenko-Pastur. Yo puedo obtener una fórmula para lo de la derecha, sabiendo lo de la izquierda y la función. Ese es el problema que se atacó en la
maestría, y la respuesta es que sí se puede saber de manera aproximada y se puede saber de manera analítica en casos en casos técnicos que no son muy restrictivos. Y la respuesta es esta de aquí. Esa es la idea general. La idea es que la matriz nueva, la matriz a bloques que está modificada, la que le apliqué las funciones a sus bloques, yo la puedo expresar en términos de la matriz original, donde estos coeficientes C dependen de la función. De hecho, se calcula algo que se llama la matriz de Choi de la transformación. Entonces, cuando yo hago esto, yo sé porque así lo construí, yo sé que esta matriz, sus eigenvalores convergen a una distribución conocida, como la del semicírculo. Y yo sé que estos operadores, estas matrices de aquí, convergen a operadores en espacios de Hilbert que son unitarios. Le llamo EIJ y a este le llamo EKL. Y los coeficientes se mantienen fijos. Entonces, por este resultado de aquí y cómo tomé las cosas, está pasando que la distribución asintótica de los eigenvalores de la matriz modificada es la distribución de un elemento de esta forma. Los coeficientes quedan igual, tengo unos operadores unitarios en un espacio de Hilbert y tengo un operador X cuya distribución asociada es la distribución del semicírculo, Marchand-Pastur, la que haya tomado yo al inicio. Y Mauricio y yo hemos trabajado una teoría que se llama probabilidad libre, que nos ayuda a ver que si yo tengo cierta posición general en estos elementos y conozco la distribución de los factores, yo puedo conocer la distribución al menos aproximadamente del producto y puedo conocer la distribución aproximada, al menos aproximada de la suma. A eso le llamamos el teorema de subordinación, pero es una aplicación del teorema del punto fijo funcional. Y con eso aproximamos la distribución de esto en el caso general. Y si en el paper principal que trabajé, si la función cumple ciertas condiciones técnicas, también la tengo de manera analítica. Aquí vamos a pensar que la distribución de la matriz modificada a bloques está en términos de la medida original y de los eigenvalores de la transformación. Y bueno, creo que aquí les puedo enseñar al final unos dibujos de cómo se ve la aproximación, pero quizás no es necesario porque la aproximación lo que hace es dibujar exactamente aquí arriba de este histograma, y la aproximación dibuja exactamente arriba de este histograma. Es decir, tenemos una muy buena aproximación de la distribución en general y tenemos la teórica para casos muy conocidos, como estos mapeos de aquí ya habían sido muy estudiados, y el haberlo hecho así de general, lo que hace es que como corolario tenemos unos 7 papers que se habían trabajado antes para transformaciones específicas como la transpuesta, la reducción, la traza, combinaciones de ellas. Ya se habían trabajado antes, pero ahora se toman funciones que cumplan una propiedad que le llamamos condición unitaria, y todas esas mencionadas cumplen la condición unitaria y por eso se tienen como corolario. El paper, el que les estoy mencionando, es este último, es el paper donde viene el tecnicismo de cómo usar el teorema del punto fijo y todo eso que les mencioné. Y esas 3 primeras referencias son de explicaciones exactas de por qué tomar ese tipo de ensambles gaussianos para representar el problema que quería resolver Wigner. Y hablan del átomo de uranio y cosas de ese estilo que la verdad yo no entendí muy bien, pero sé que está justificado con mecánica estadística. Y bueno, eso es lo que les quería platicar. El mensaje que me gustaría que se quedaran es que las matrices aleatorias brindan una manera de pasar tu problema que ya era complejo por ser diferencial, por tener un problema, una ecuación diferencial que puede ser muy compleja al hablar de correlación, pasarlo a un problema de álgebra lineal al costo de que tus elementos de la matriz ya no son números sino variables aleatorias, pero puedes decir cosas cuando esas variables tienen una distribución conocida o tienen cierta hipótesis de independencia o cosas de ese estilo. Tú puedes saber cómo es la distribución asintótica de los eigenvalores. La complejidad de un sistema muy feo que era
de resolver determinísticamente, lo pasaste a un problema de álgebra lineal, donde la incertidumbre está modelada con las distribuciones. Y en el caso de entrelazamiento cuántico, de que esto da una herramienta para, o sea, que la probabilidad libre y las matrices aleatorias dieron herramientas para saber cuándo un problema está entrelazado y que eso puede resolver problemas en transmisión de información. Pero igual yo sé que en algunas cosas de mecánica cuántica fui muy ambiguo o informal, y en algunas cosas de matemáticas quizás fui muy técnico. Entonces estoy abierto a preguntas, comentarios, y les agradezco mucho este tiempo y su atención. Bueno, Saúl, muchas gracias por tu presentación.